Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ojalá. En el día de hoy, 18 de septiembre del año 2018, tenemos un día bastante lluvioso, bastante copioso, con una bendición de lluvia que nos da la energía del nuevo día. El presidente de la República inauguró un politécnico en la comunidad de Valverde, Mao, como parte de su programa de jornada escolar extendida, beneficiando alrededor de 1.200 personas. Este politécnico que se está inaugurando en Mao y que fue recientemente entregado, es parte de toda una política destinada a mejorar la educación en República Dominicana y a mejorar los aspectos técnicos. La educación dominicana ha tenido tradicionalmente muchas deficiencias y estamos marchando y mejorando no solamente hacia la creación de planteles educativos, sino hacia la mejora del personal docente. Ha sido significativo en esta gestión cómo se han implementado las pruebas de evaluación de desempeño docente y cómo se ha transformado la forma en cómo se accede a posiciones en las direcciones regionales y distritales. Sin embargo, vemos, por otro lado, cómo estas revistas comerciales, al analizar el tema de la Asociación Dominicana de Profesores, señala cómo la Asociación Dominicana de Profesores, ese gremio que debería de estar en consonancia con esa política educativa que ha buscado fortalecer el desarrollo nacional, que ha comenzado a otorgar el 4%, vemos como la prensa nacional resalta que la ADP ha manejado cerca de 734 millones en los últimos 5 años. Y mencionamos esto, el monto que ha manejado ese gremio, que es la ADP, un gremio que debería de estar llamado a jugar un papel importante si entendiese las implicaciones del pacto educativo, porque desde este mismo espacio y en diferentes medios hemos visto cómo en vez de esta Asociación Dominicana de Profesores sumarse decididamente a lo que significa esta revolución educativa, que con la entrega del Politécnico, de proyectos como el Politécnico que hemos mencionado en Valverde, que es uno de cientos que se han construido y se han entregado en esta gestión, como por su parte la ADP está llamando a no asistir a clases, como la ADP sigue privilegiando sus intereses grupales y personales sobre los intereses colectivos. Ustedes recuerdan cómo primero se opusieron y llevaron inclusive a una posición sumamente radical y absurda, la oposición a que se escogieran por concurso a los directores distritales y municipales de las diferentes regionales de educación. O sea, estamos hablando de que el criterio de que la escogencia por base al mérito, que era el criterio que estaba primando o que iba a primar en esta revolución educativa, fue y encontró su primera pieza de tropiezo precisamente en quienes están destinados a apoyar y a coadyuvar el desarrollo de esta revolución educativa. Y llama la atención que la ADP como gremio no se haya puesto en consonancia con lo que es la revolución educativa, porque esto revela la poca conciencia de clase que todavía tenemos en República Dominicana, cuando una profesión determinada no entiende su rol
de agentes de desarrollo, porque al fin y al cabo, esta construcción masiva de aulas que se ha hecho, este proceso de tomar las escuelas y buscar incentivos que lleven a los niños y impulsen a los padres a que los lleven. Por ejemplo, usted sabe lo que significa para el bolsillo y para la seguridad alimentaria de miles y miles de dominicanos el hecho de que se esté dando en la jornada escolar extendida el desayuno escolar, una merienda, un almuerzo. Todo esto significa seguridad alimentaria. Todo esto significa que los padres van a tener y van a disponer de más dinero a la hora de solventar los gastos de su casa, porque tienen un excedente. Ese llamado excedente del consumidor que llaman los economistas, que es la diferencia que existe entre lo que usted paga objetivamente y lo que usted estuviera dispuesto a pagar, se comienza a evidenciar cuando tenemos una migración masiva desde las escuelas privadas, de los colegios privados hacia las escuelas públicas. Antes era lo inverso. Nosotros nos encontrábamos con que existía una migración cada vez mayor de lo público a lo privado, porque las escuelas públicas, imagínense, donde debía haber 3 escuelas, funcionaban una que tenía 3 en una. Esa escuela tenía una tanda en la mañana, una tanda vespertina, una tanda nocturna y una tanda los domingos. Y estamos hablando de que aproximadamente se daban alrededor de 3 a 2 horas de clase. Y de esas 3 a 2 horas de clase, imagínense la calidad cuando no había ningún criterio riguroso a la hora de escoger a los maestros y cuando los maestros no querían ir al sector público porque no tenían un incentivo salarial acorde a el trabajo que iban a desempeñar. Entonces, cuando usted toma esa misma escuela y la individualiza, ya no son 3 en una, y hace una jornada no de 3 ni de 2 horas, sino de 8 horas, garantizando la seguridad alimentaria, garantizando un ambiente adecuado, introduciendo dentro del aula las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que son las TICs, como implica el programa República Digital. Y cuando usted también toma el componente humano de los maestros y le hace un aumento primero de un 47% y después de un 94%, llevando a que el salario real de los profesores sea aproximadamente 56,000 pesos, usted está hablando de una revolución sin precedentes que va decididamente a impactar lo que es el desarrollo nacional. Son, como dije, miles y miles de jóvenes que están yendo de la educación privada, en muchos inclusive colegios privados que no tenían la infraestructura física y que fueron un resultado de la improvisación ante una escuela pública deficitaria, a estas escuelas de tanda escolar extendida que, como le dije, tienen un criterio integral hacia el desarrollo. Este criterio viene dado por una visión del presidente de la República, Danilo Medina, de propiciar el desarrollo de los niños desde los primeros días de su nacimiento, porque él había señalado y lo había hecho como propuesta de campaña que era un problema para el desarrollo a largo plazo de República Dominicana, que antes de asistir a la escuela, esos niños tuviesen déficit nutricional producto de las carencias que habían en sus hogares. Esas carencias nutricionales primero atrofiaban el desarrollo de los niños, pero también impedían e imposibilitaban que los padres pudiesen dedicarse a una jornada laboral. Entonces, para solucionar esta problemática, el gobierno inició un programa sumamente serio, que es el programa de atención integral a la primera infancia, que vía el INAIPI está dándole solución a este problema, garantizando lo que es esa seguridad alimentaria en los niños desde los primeros días de nacidos hasta que tengan un desarrollo de 6 o 7 años, donde pasan entonces a la educación formal. Este programa impacta en la capacidad productiva de los padres que ven a sus hijos y lo pueden dejar en un lugar seguro,
mientras ellos se integran a la jornada laboral. Creemos que este tipo de programas son programas y son respuestas significativas que vienen a impactar directamente el desarrollo. En otra tesitura nosotros quisiéramos comentar, como mencionan uno de estos periódicos o estas revistas comerciales, la situación sobre las protestas. Y quiero hablar concretamente de, por ejemplo, lo que señala Diario Libre, con cuyo editorial estoy completamente de acuerdo. Y tiene que ver con la disyuntiva o el dilema que tienen los gobiernos a la hora de enfrentar las protestas. El derecho a la protesta es un derecho fundamental, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de, si algo no nos gusta, nosotros protestar. Ese derecho contra la tiranía y la opresión es un derecho que vino asegurado en la Revolución Francesa de los derechos del ciudadano, donde decía que la rebelión contra la tiranía y la opresión era el más sagrado de los derechos y el más ineludible de los deberes. Nuestra Constitución Dominicana establece el derecho a la protesta. Sin embargo, a pesar de que nuestra Constitución Dominicana establece el derecho a la protesta, esta protesta tiene que ejercerse de un punto de vista pacífico, porque los derechos de usted son y encuentran su frontera en los derechos de los demás. Entonces, cuando usted ve la posición de algunos sectores, como el sector transporte, donde usted se encuentra con que más que derecho a protestar, lo que quieren es un derecho al desorden, y hay una medida tan efectiva como de manera preventiva poner la seguridad en las calles para garantizar el derecho de protesta en los dos sentidos, tanto el derecho de los ciudadanos que expresan su insatisfacción, como evitar que esa insatisfacción se desborde y termine destruyendo y agrediendo a los derechos de otros. Sin embargo, a pesar de que se han tomado todas estas medidas, nos encontramos en otras revistas comerciales como vienen y se dice que el gobierno ha lanzado a la gente a la calle. Vemos gente de la oposición diciendo que es un abuso que se mande la seguridad a las calles para evitar desórdenes. Yo me quedo pensando, como dice Diario Libre, que es mejor que haya una política proactiva que evite el desorden, o que por descuido se permita que ese desorden se descarrile, se desborde y termine afectando los derechos de todos. Otra noticia que me parece interesante destacar viene en el panorama internacional. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está siendo sometida o fue condenada ayer o imputada ayer a una prisión preventiva. Y vemos que en la prensa internacional se destaca que, por ejemplo, una de estas revistas señala que Cristina Fernández a un paso de la cárcel. Y cuando nosotros hurgamos en la noticia, nos encontramos con que hay un fenómeno que se ha venido produciendo en varios países latinoamericanos y tiene que ver con la interferencia de la justicia en los asuntos políticos. Leímos, por ejemplo, en un periódico internacional que hablaba de que a Cristina Fernández de Kirchner le habían allanado su casa y en el gimnasio habían encontrado una serie de documentos. Ella misma se dirige tiempo después a su casa y presenta cuál es el famoso gimnasio al que la prensa estaba haciendo referencia, demostrando que el famoso gimnasio a que la prensa estaba haciendo referencia no son más que 2 o 3 máquinas, una caminadora, una máquina de pesas y una bicicleta. Ese es el famoso gimnasio que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo menciono esta hipérbole, esta exageración que se hizo cuando se hace un allanamiento a su casa para entender cuál es la naturaleza política que tiene tal vez
este uso de la justicia como un mecanismo de persecución, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, quien hizo un gobierno en Argentina, ella y su esposo Néstor Kirchner, que falleciera, que tenía todos los elementos que no tiene el gobierno de Macri. El gobierno de Macri, que llegó con una promesa de restaurar las cosas, de encarrilar y de hacer las reformas que sí eran necesarias, ha terminado disminuyendo las políticas sociales, ha terminado eliminando ministerios, ha terminado haciendo una serie de recortes que afectan directamente el bolsillo de millones de argentinos. Y la respuesta por parte del Poder Judicial de una parte de Argentina, que responde a la oligarquía argentina, ha sido hacer este proceso donde se han vulnerado garantías indispensables para el debido proceso y donde, por ejemplo, ese allanamiento que se hizo previamente en casa de Cristina Fernández duró 3 días. 3 días en un allanamiento a una casa le da a usted la magnitud del prejuicio y la parcialidad que hay en esta situación. Un caso similar que se ha dado en la justicia brasileña fue el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, que, para poner un ejemplo, el padre del garantismo penal, el italiano Luigi Ferrajoli, al analizar ese proceso dijo que ese proceso que se le seguía al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no podía siquiera pasar un juicio mínimo de las garantías y de respeto a garantías, porque evidenciaba violaciones flagrantes. Y hay que decir que tanto en el caso de los Kirchner como en el caso de Lula, ambos iniciaron políticas sociales en sus respectivos países que sacaron a millones de personas de la pobreza. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, estamos hablando de que Argentina tuvo un periodo en donde hubo aproximadamente 5 presidentes, luego de una desastrosa política que llevara a cabo el presidente Carlos Menem y su flamante ministro de Economía, Domingo Cavallo, política neoliberal que entendía que el Estado era muy grande, que el Estado tenía que estar al mínimo y que los programas sociales eran gastos. En esos casos, en el caso de Argentina, todo este tipo de política y una serie de políticas desreguladoras terminaron con una crisis que, como dije, terminó llevándose 5 gobiernos en una semana aproximadamente. Esa situación que se dio en Brasil, que se dio en Argentina, tuvo estabilidad con el gobierno de los Kirchner y ahora encuentra todo lo contrario, encuentra su antítesis en el gobierno de Macri, que dice que tiene la respuesta, pero vaya usted a ver qué tipo de respuesta es esa que está dando el gobierno de Macri. Dice el señor que ustedes ven ahí, que es multimillonario y que una de sus primeras medidas tuvo que ver con donarle deudas a su familia, deudas millonarias a su familia. Entonces, volviendo al plano local, yo quisiera compartir con ustedes un video, señor director, vamos a ver si es posible irlo ubicando, que está en la página del DICON, sobre Domingo Savio y lo que se está haciendo en ese proceso, en ese sector. En días como hoy, que son días donde está lloviendo mucho, era y es para los sectores y las familias que viven cerca del río un verdadero caos, un verdadero riesgo, una situación de riesgo, estar como han estado siempre ahí. Esa situación de pobreza, esa situación de riesgo, producto de cualquier crecida del río, le podía llevar la vida, le podía llevar los bienes, fue una constante y ha sido lamentablemente una constante en la ciudad de Santo Domingo. Un proyecto paradigmático en ese sentido fue la Nueva Barquita, que comenzó a transformarle la vida y a dignificarle la vida a miles de dominicanos que vivían en ese sector, y otro proyecto similar
de igual trascendencia es el proyecto de Domingo Savio. El proyecto de Domingo Savio va a darle una solución real, una solución estructural al problema de miles de dominicanos y de cientos de dominicanos que están en esa zona de gran vulnerabilidad y que, como ustedes van a poder apreciar ahora, están siendo trasladados. Miren esta transformación que está pasando en Domingo Savio. Los trabajos para crear el nuevo Domingo Savio ya arrancaron. Las primeras mudanzas de personas al borde del río Sama se realizaron correctamente. Estas personas vivían bajo un alto riesgo de inundación, en condiciones insalubres, siempre en peligro de que el río creciera y les llevara las casas, los ajuares y quizás hasta la vida. Fruto de la planificación de meses y el trabajo conjunto de comunitarios, residentes y dueños de mejoras, el proceso piloto se realizó en paz y sin sorpresas. Luego de ser visitados semanas antes, se les invitó a un curso de inducción. Se coordinó el día en que tocaba su entrevista, donde se les presentaron los valores de compensación económica según su caso. Una vez aceptados, se les indicó el día y la hora de la mudanza. Una compañía profesional los ayudó a mudarse y les llevaron sus pertenencias donde ellos quisieron. La compensación económica los ayuda a comenzar sus vidas en un mejor lugar. En el área desalojada se construirá un parque fluvial con equipamientos deportivos y espacio público. Conectará el barrio con el Distrito Nacional y permitirá la introducción de servicios básicos, acueductos y alcantarillados, electricidad, transporte público OMSA, manejo de residuos sólidos y sistema 911. Las primeras de muchas obras del gobierno que busca mejorar la calidad de vida de más de 40,000 personas que actualmente viven y permanecerán en lo que será el nuevo Domingo Savio. Sí, yo quería compartir con ustedes este video porque si no se ve es difícil uno entender la transformación que significa la implementación de un proyecto como este a personas que se encuentran en una vulnerabilidad extrema. Como se ve en ese video, en Domingo Savio hay más de 40,000 personas que han vivido siempre bajo el mayor de los riesgos, sujeto a que cualquier desastre natural arrase con su vida, arrase con sus bienes y le transforme completamente su vida. En ese sentido, cuando se toma un proyecto como Domingo Savio y toma esa zona donde hay basura, donde hay insalubridad, donde hay vulnerabilidad y se hace un plan urbanístico donde se proyectan espacios deportivos, donde se proyecta espacios para la educación y el esparcimiento y donde se vislumbra asentar a las personas en un lugar digno para vivir, estamos hablando de una mejora cualitativa de la vida de estas personas que impacta directamente en su bienestar. Si son 40,000 personas, estamos hablando de que son básicamente 40,000, estamos hablando de que son miles y miles de familias que van a ver completamente su vida transformada. Pero un proyecto similar fue el proyecto que ya se hizo de la Nueva Barquita, en donde a personas que vivían en una situación igual a las que viven en Domingo Savio, también se le transformó su vida y se le sacó de la ribera de los Sama, donde estaban en la mayor de las vulnerabilidades, y se hizo prácticamente una ciudad donde no hay hacinamiento, donde hay escuelas, donde hay lugares para el esparcimiento, un nuevo concepto urbanístico donde se protegió más de 1,400 familias, que cuando usted lo multiplica vienen siendo casi 10,000 personas, y este proyecto que estuvo inclusive acompañado de un proceso de inducción, es un proyecto que es paradigmático. En República Dominicana, en toda su historia, no se había hecho un proyecto con la seriedad con el que se hizo la Nueva Barquita. Yo quisiera ver, señor director, si es posible que se escuche el audio de ese video, que creo que puede transmitir más que yo lo que se trata ese proceso de dignificación de la familia, de un combate real de la pobreza,
con eso se está eliminando la pobreza, con eso se está combatiendo realmente lo que es la pobreza en República Dominicana. Vamos a presentarle este audio y ese video de lo que es la nueva barquita. De eso se trata, de hacer transformaciones así, proyectos integrales que resuelvan el problema de la vivienda, que resuelvan el problema de la vulnerabilidad de grandes sectores. Y no solamente se trata de los sectores marginales o marginados, que han sido los más desfavorecidos históricamente y a los cuales, como parte de una visión de un Estado social, democrático y de derecho, el presidente de la República, Danilo Medina, le ha puesto especial énfasis. También a mí me gustaría resaltar lo que significa para el problema que tenemos de déficit habitacional, el pacto público-privado que ha sido la ciudad Juan Bosch. La ciudad Juan Bosch es un proyecto que se ha realizado con capital público y con capital privado que busca resolver el problema del déficit habitacional y que la clase media pueda acceder y la clase media baja pueda acceder a viviendas a un bajo costo, con un financiamiento blando a 20 años, con una tasa fija. Y es un proyecto significativo por lo bien estructurado que ha sido. El proyecto de Ciudad Juan Bosch ha sido un proyecto también paradigmático que se coloca dentro de una respuesta seria al problema de la vivienda. Una respuesta que no solamente la puede dar el gobierno, sino que en este caso se ha dado en asociatividad con el sector privado. Miren, ese es el proyecto de Ciudad Juan Bosch. Me gustaría también compartir un pequeño audio de esto, porque lo trascendental de esta obra ha sido el trabajo conjunto, tanto del sector público como el sector privado, y las facilidades que tiene este proyecto de préstamo con tasa fija de hasta 20 años a un 8%, cuando en el sector privado la tasa era de un 18% y de un 22%, en este proyecto Ciudad Juan Bosch estamos hablando de que es de un 8% hasta 20 años. Una mejora y una ayuda directa a los dominicanos para que puedan resolver ese problema de vivienda. Déjenme ponerlo con este audio donde se comparte un testimonio de lo que ha sido ese proyecto de Ciudad Juan Bosch. Yo siempre he sido una mujer de lucha, nunca he sido una comecomida, ¿tú entiendes? Altagracia Milagros Bussi labora como conserje en la Dirección General de Comunicación. Cumplió con todos los requisitos exigidos por el gobierno, por la empresa constructora y por el banco para adquirir su primera vivienda. Jamás. Ni por la mente me pasaba ni que yo podía calificar por mi edad, pero crea en Dios y en el presidente, claro. Y ya tuve la muestra. ¡Wow! Pero qué bello que está todo aquí. Mira qué salota tiene esto aquí. Yo aquí tan estrecho que vivo. Mi cocina, con su gabinete. Ven a ver las habitaciones. Se acabó de bañarse con jarrito. Yo me voy a poner aquí mi mecedora a pendenciar
al ver el panorama siempre. Yo voy a vivir como una millonaria ahora, voy a tener de todo. Según tengo entendido, va a haber clínica, 911, destacamento, parque infantil, liceo. Aquí va a haber de todo. El gobierno me ayuda con el bono tierra, que son 35.000, y el bono ITEVI, que son 60.000. Yo pago 4.500 allí, y aquí voy a pagar 6.800 y es mía. Mi casa mía. Hay un frito aquí en el corazón, mi hija, de emoción, una alegría inmensa yo sentí. Ay, porque voy a tener mi casa propia. Ahí me puede llegar la vejez feliz. Ya se puede llegar a la vejez feliz. Escuchen qué expresión, ya se puede llegar a la vejez feliz. Ella decía ahí en ese testimonio, y por eso quería compartirlo, porque no es lo mismo cuando uno está hablando desde una posición fría, cuando uno ve las personas expresando su testimonio y estableciendo y compartiendo su experiencia, no es lo mismo. Ahí vemos como ella plantea que ella no calificaba para una vivienda, que ella no pensaba que iba a calificar, y cómo vía una política social en alianza con el sector privado, se le da un bono tierra, se le da un bono ITEVIS y se le garantiza una tasa fija a 20 años, y como ella dice, las matemáticas más sencillas. Yo antes pagaba 4.500 pesos y la casa no era mía, ahora estoy pagando 6.800 fijos y la casa es mía. Yo creo que esa frase sintetiza todo lo que yo puedo decir, y mirando lo que es y lo bien pensada que está la ciudad Juan Bosch, donde ya hay supermercado, y hay un supermercado que se fue adelante, dicho sea de paso, el Hiperolé, mírenlo ahí, que tiene ahora mismo ese público cautivo, y que yo fui ahí y no tiene nada que envidiarle a nadie. Hay estancias infantiles, hay proyectos de varias escuelas, hay una ruta de autobuses que llega directamente a Ciudad Juan Bosch, y hay todo un área de esparcimiento. Y como dice la señora, si usted quiere tener una vejez tranquila en su casa suya, de su propiedad, usted tiene ahí la opción de Ciudad Juan Bosch, donde con todas esas facilidades que le da el gobierno, usted puede tener una vida tranquila y una vejez tranquila. Pero hay muchos temas como este que vamos a seguir conversando, y por aquí está Juan González, nuestro amigo de la DIAPE, quien en breves minutos va a venir con nosotros a conversar y compartir muchos temas de interés como cada martes. Así que quédense ahí y esperen esta entrevista con Juan González, politólogo y experto en derechos ciudadanos de la DIAPE. Vamos arriba.